Espero que se encuentren muy bien, les mando un gran saludo. Primero que nada, una disculpa, la verdad es que me había sido imposible abordar este tema. Me lo han estado pidiendo mucho, pero créanme que no había hallado yo tiempo para poder hacerlo. Y de hecho, ahorita mismo, la verdad he batallado muchísimo para poder hacer este video. He tenido que recorrer a un guión porque es un tema demasiado complejo y no lo puedo abordar en un solo espacio, así que pues para que sea más cómodo ver esta presentación lo voy a dividir en varias secciones. Ahorita mismo no sé cuántas, ya tengo mi escaleta hecha y bueno, como les decía, pues por fin ha llegado el momento de hablar de este conflicto entre Israel e Irán. Y bueno, pues vamos a empezar a hincarle en 10 de camaradas. Primero que nada, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, quiero aclarar que en este punto estamos en una niebla de guerra. Las fuentes por las cuales me he informado son fuentes abiertas, son grupos que tienen pues información relativamente privilegiada, pero tampoco de altísimo nivel. Así que realmente la mayor parte de esta información, como les digo, al ser de fuentes abiertas, está sujeta a lo que Clausewitz denominaría niebla de guerra, es decir, un momento en el que las fuentes de información son mayormente propaganda. Y en este sentido, todo lo que está saliendo en medios de un bando y de otro es poco o nada fiable. Y pues en virtud de que este análisis se basa en esa información, pues tómenlo con la misma fiabilidad. Lo único que les puedo ofrecer como factor diferenciador es mi criterio. Ustedes deciden si confían en él o no. Y bueno, como les preguntaba, ¿qué está ocurriendo? Bueno, el viernes 13 de este mes, Israel empezó a bombardear de improviso instalaciones nucleares iraníes, empezó a matar a líderes políticos, a líderes del programa nuclear iraní. Se hizo este ataque recurriendo a aviones de combate que sobrevolaron espacio aéreo de países vecinos a través de la infiltración de camiones con drones. Fíjense qué curiosa similitud con aquello que ocurrió con los ucranianos y con los rusos hace pocas semanas. Y bueno, este ataque israelí pues tuvo un éxito inicial importante porque se destruyeron al parecer, una cantidad importante de sitios de lanzamiento de misiles, pero también se asesinó a 4 de los más importantes integrantes de la plana mayor de la Guardia Revolucionaria iraní. Y bueno, evidentemente este ataque pues se lanza de manera unilateral, se lanza violando todas las convenciones internacionales que Israel tanto dice defender, y sobre todo, muy curiosamente, se da un día después de que la Organización Internacional de la Energía Atómica dice o lanzó un comunicado en el cual nos decía que Irán incumplía o estaba incumpliendo sus obligaciones con el acuerdo, con los acuerdos nucleares. Esta declaración no quería decir que los iraníes estaban desarrollando un programa nuclear, sencillamente decía que estaban incumpliendo con sus obligaciones. ¿Cuáles? No lo sabemos, ¿no? Al mismo tiempo, pues empieza a haber un montón de ataques cibernéticos en la región. Tampoco sabemos a ciencia cierta quién los comenzó. Y bueno, sobre todo se dan en un entorno en el que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, al menos nominalmente, seguían vigentes. Y se dan un día después de que Trump dijera que ya no tenía muchas esperanzas de que estas negociaciones llegaran a buen puerto. Y un día después de que se cumpliera una suerte de ultimátum que Trump le había dado a Israel de 60 días, ¿no? Bien. Esta primera ofensiva israelí es respondida con andanadas de misiles que provocaron daños importantes en Israel, nuevamente, al parecer. Y estos intercambios de bombardeos, de misiles, se han estado repitiendo por parte de uno y otro bando. Y lo que de momento alcanzamos a ver es que Israel está teniendo un éxito importante a la hora de destruir activos militares iraníes, pero al menos, insisto, desde mi perspectiva, a mí no me queda muy claro qué tanto éxito está teniendo en la capacidad de Irán para destruir su programa nuclear. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque mientras el programa nuclear iraní no quede comprometido seriamente, no quede inviable a los ojos de todo el mundo, Israel no tiene forma de salirse del conflicto, ¿no? Porque es la declaratoria oficial que dio para iniciar estas hostilidades, pero ya hablaremos de eso más adelante. El punto es que no hay evidencias reales, no hay evidencias muy claras de que el programa nuclear iraní ha sido seriamente tocado, ha sido interrumpido, y ante esta situación se ha preferido o la estrategia de Israel
ha derivado en un ataque sistemático a las capacidades de defensa antiaérea de los iraníes, que parecen estar fuertemente tocadas, aunque yo en lo personal no descartaría que los iraníes estén reservando una gran parte de su capacidad defensiva por si terceros agentes se implican en la guerra. Ya hablaremos de eso un poco más adelante en este video. Pero bueno, el asunto es que Irán no está respondiendo con la misma contundencia que al principio. Y otra cosa muy importante, pero eso sí, algo muy importante es que aunque las andanadas de misiles iraníes son menores que las andanadas iniciales, están teniendo tasas de éxito muy importantes. Esta famosa y presuntamente invencible cúpula de hierro israelí pues se ha visto rebasada, y sí hemos visto evidencia muy importante de la destrucción que han provocado en ciudades como Tel Aviv o Haifa. Otra cosa que estamos viendo pues es la fuerte censura en los medios, ataques cibernéticos contra Irán, prácticamente la capacidad de Irán para conectarse a internet ha quedado reducida a lo mínimo. Al mismo tiempo en Israel se ha empezado a perseguir judicialmente a las personas que publican videos de la destrucción que provocan en Irán, que Irán provoca en Israel, y pues se maximiza todo aquello que Israel logra en Irán. Se habla de que Irán lanza andanadas de 5 misiles o de 4 misiles o de 2 misiles y que todas son interceptadas. Sin embargo, en las redes se siguen viendo videos de zonas de Israel pues fuertemente atacadas y destruidas. Se ha ordenado incluso la evacuación de ciudades importantes como Haifa, o bueno, no la evacuación completa, pero se ha instado a los ciudadanos a extremar precauciones en ciudades como Haifa y Tel Aviv, etcétera, etcétera, etcétera. Como les decía, estamos ahorita en una niebla de guerra. Del único que tenemos certeza es que hay un intercambio de hostilidades, un intercambio de tiros en forma de misiles, en forma de bombardeos. Y bueno, eso es lo que está sucediendo ahorita. Es de lo que tenemos constancia. La pregunta es, ¿por qué está ocurriendo? Bueno, oficialmente lo que está buscando Israel es interrumpir el programa nuclear iraní, es dejarlo obsoleto. Para Israel y para los Estados Unidos, el que Irán tenga una bomba nuclear es algo inadmisible. Y merced a esto, desde principios de los años 2000, se han entablado toda una serie de rondas de negociaciones por las cuales lo que llamamos como Occidente han buscado interrumpir la capacidad de Irán para producir un programa nuclear, ya sea con fines pacíficos o con fines armamentísticos, ¿no? Con ese pretexto, Estados Unidos ha llenado de sanciones a Irán, ha provocado daños muy graves en su economía, ha generado un gran descontento popular. De hecho, ha matado, yo diría que tal vez a millones de personas por la incapacidad o por el bloqueo que se hizo de Irán de recibir ayuda, por ejemplo, en forma de medicamentos, en forma de fertilizantes, de minerales para maquinaria, etcétera, 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 ¿no? Irán antes de que Rusia invadiera Ucrania, Irán era el segundo país más sancionado del mundo, solamente por debajo de Norcorea. En el momento en el que Rusia invade Ucrania, pues el primer país más sancionado es Rusia, luego Norcorea y después Irán. En cualquier caso, Irán ha sabido reinventarse, ha sabido adaptar su economía a las sanciones y ha sabido desarrollar capacidades militares muy importantes, y ha llevado una ofensiva cultural y una ofensiva en forma de guerras proxies en contra de Israel como parte de sus bases negociadoras, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esta ha sido una línea roja para los Estados Unidos y para Israel, y desde mucho tiempo atrás son muy famosas las fotos en las que políticos ya bastante veteranos como Netanyahu, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, saca un cartelito infame en el cual decía que Irán estaba al 2% o a 2 puntos porcentuales de producir un arma nuclear. De eso hace más de 10 años, si no me están fallando las cuentas, y resulta que llevamos ya muchos años así, e Irán pues no tiene armas nucleares. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos, uno, porque dentro del régimen iraní hay una fatua que prohíbe la posesión de armas nucleares, una fatua lanzada por parte del propio gobierno iraní. Pero uno puede elegir no creerle a los iraníes y decir, bueno, ¿qué hay de los Estados Unidos? Bueno, en los Estados Unidos se reconoce abiertamente que Irán no tiene armas nucleares. ¿Por qué? Porque su jefa de los servicios de inteligencia, Tulsi Gabbard, que es la jefa de 14, 17, no recuerdo cuántas agencias de inteligencia ahorita mismo tiene Estados Unidos, Tulsi Gabbard reconoce
o reconoció hace un par de semanas que no había evidencias de que Irán tuviera una arma nuclear, ¿no? En cualquier caso, estas negociaciones, pónganle comillas, fueron utilizadas como un velo para engañar a los iraníes, ¿no? Para hacerles creer que Israel no iba a atacar, al menos hasta que las negociaciones continuaran. Vamos a ver qué tanto Trump sabía de esto, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. En cualquier caso, es imposible pensar que lo que busca Israel es destruir el programa nuclear iraní, o al menos no es el objetivo primordial por el cual está llevando esto a cabo, porque realmente este programa nuclear no supone de momento una amenaza para Israel. Entonces, si esto no es bueno, y antes de pasar al otro módulo, otra situación. Realmente, vamos a suponer que de verdad Israel está preocupado por esto, pero Irán necesita las armas nucleares. Si nos ponemos a pensarlo, el enemigo más importante que tiene Irán es Israel. Israel, a pesar de tener una gran profundidad estratégica gracias a la espalda que le dan los europeos y los estadounidenses, en realidad es un país que tiene muy poca profundidad geográfica, una alta densidad de población y zonas con pocos accidentes naturales por los cuales poder protegerse. Entonces, debido a esa falta de profundidad geográfica, Israel es un país muy vulnerable y no se necesita de armas nucleares para dejar inhabitable un país como Israel. De hecho, tener armas nucleares precisamente le da a los apoyos de Israel el pretexto para sancionar y para coaccionar a los iraníes. En ese sentido, yo en lo personal discrepo absolutamente de esta idea de que Irán esté buscando abiertamente las armas nucleares, porque en realidad solamente le genera perjuicios. Por ejemplo, si Irán accede a las armas nucleares, también haría imposible que otros países de la región que le son hostiles, como por ejemplo Arabia Saudita, no se hagan de este armamento también, ¿no? De hecho, en el momento en el que Irán tenga una bomba nuclear, Estados Unidos no va a poder impedir que Arabia Saudita, su principal socio regional y que lleva muchos años pidiéndole el permiso para desarrollarla, no acceda a una, ¿no? En ese sentido, realmente Irán no necesita armas nucleares, ¿no? Me parece a mí un bulo muy absurdo e imposible de creer. Pero entonces, si lo que se está dirimiendo no es la existencia del programa nuclear iraní, ¿qué es lo que realmente está buscando Israel, no? Bueno, para saber qué está buscando Israel, debemos de entender en qué contexto estratégico se encuentra, porque entendiendo su contexto estratégico vamos a entender qué es lo que busca y cómo se inserta Irán dentro de esa búsqueda. Bien, Israel se encuentra en una encrucijada histórica. ¿Por qué? Porque es un régimen con muy baja popularidad, es un régimen que tiene acusaciones de corrupción muy graves, es un régimen que hasta antes de los sucesos acaecidos el 7 de octubre en Palestina, pues tenía protestas multitudinarias de millones de personas todos los fines de semana exigiendo la salida de Netanyahu del poder, ¿no? Es un régimen entonces políticamente inestable, con muy poca popularidad, un régimen que además gobierna con una alianza muy frágil que ya estuvo a nada de disolver instituciones clave hacía menos de una semana. Y bueno, esta división política, esa falta de popularidad, se ven acentuadas por una cuestión demográfica muy importante. Los judíos sionistas se reproducen mucho menos que los judíos ortodoxos, y gran parte, y tal vez la mayoría de los judíos ortodoxos, ven como un sacrilegio y como una antítesis, como un anatema la existencia de un Estado israelí. Entonces, el peso electoral de estos judíos ortodoxos cada vez es más importante y hace cada vez más complicado la estancia en el poder del régimen sionista, ¿no? De este régimen que busca la existencia del Estado israelí, ¿no? Bueno, a esto hay que sumarle que Israel no tiene relaciones normales con sus vecinos. Usualmente un Estado suele comerciar con sus vecinos, suele tener acuerdos políticos, económicos, culturales con sus vecinos, porque es la manera más fácil de convivir, porque es la manera más fácil de llevar una vida como Estado. Un comercio que tenga pocos costos agregados, pocos costos logísticos, que tenga facilidad de navegación, de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Israel no lo tiene, porque
la simple existencia de Israel la simple existencia de Israel le hace a sus vecinos muy difícil mantenerse en el poder. Muchos partidos políticos en Medio Oriente están ahí a contrapelo de lo que sus poblaciones están buscando, y son gobiernos militares o dictatoriales o semidictatoriales, que en gran medida se sostienen por un apoyo directo o indirecto de Estados Unidos, ¿no? Por la habilidad diplomática que han tenido, y eso hay que reconocérselos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, también para los países vecinos de Israel es muy incómodo tenerlos, incluso cuando oficialmente tengan relaciones más o menos decentes, ¿no? En este sentido, los apoyos de Israel se encuentran sobre todo en Estados Unidos, en Francia, en Europa, ¿no? Realmente es a través de la presión que logran hacer, de la presión económica que estos países de Occidente logran hacer, y de los incentivos económicos que le dan a los vecinos de Israel y a Israel mismo, que Israel se sostiene como Estado, ¿no? Bien, en ese sentido, esta guerra de Ucrania reveló las costuras, o bueno, ya las costuras del sistema ya se veían, pero se hicieron mucho más evidentes tras esta guerra de Ucrania. Entonces muchos países que no eran, muchos estados empezaron a ver que la presión que podían hacer los Estados Unidos de Europa era realmente limitada, que no era invencible y que era posible salir de este yugo económico al que están sujetos. Y bueno, esto ha debilitado muchísimo la posición de Israel, y de hecho Estados Unidos, Europa realmente están sosteniendo sus economías haciendo malabares. Estados Unidos ha tenido que aumentar el techo de la deuda 3 veces ya, porque es incapaz de recaudar lo suficiente. Está pagando más dinero en intereses de lo que está ingresando. Pero bueno, no me quiero meter demasiado en esto. El punto es que Israel también ve peligrar su posición porque sus patrocinadores están en decadencia. Entonces, solo es cuestión de tiempo para que sus aliados empiecen a reducirle y eventualmente a quitarle el apoyo, porque ni siquiera pueden sostenerse ellos mismos. Entonces, en este escenario, yo ya lo había comentado, Israel se está volviendo un activo tóxico. Israel ya está dejando de ser un socio que te provea, que sea capaz de promover tus intereses en la región. Ya puedes negociar directamente con estos países, o sencillamente otros agentes te están sacando a patadas de la región, como por ejemplo China y Rusia, ¿no? Pero bueno, el punto es que en esta situación Irán tiene un papel clave, porque Irán es un país que siempre ha sido muy coherente a la hora de mantener su posición de hostilidad a Israel, y se ha negado por todos los medios a reconocer diplomáticamente la existencia de Israel como Estado. ¿Esto qué provoca? En tanto que Irán no reconozca a Israel, otros regímenes de esta región se ven obligados a mantener una postura por lo menos ambigua, de mantener una postura que al menos salve las apariencias para con Israel, porque para sus poblaciones sería inaceptable, sería inaceptable que mientras Irán hostiliza a Israel, sus gobiernos se mantengan de brazos cruzados en una posición prácticamente de vasallaje ante un país que les ha humillado anteriormente. Irán es un país que no acepta, que a pesar de haber recibido las afrentas israelíes, ha sabido responder. Y eso lo deja como un régimen mucho más fuerte que el régimen egipcio, que el régimen de Jordania, que el régimen de Siria, incluso de Irak, países que de alguna manera u otra han ido cayendo bajo la esfera de influencia estadounidense y han tenido que aceptar acuerdos humillantes para con Israel, ¿no? Irán, incluso más allá de la lucha entre el sunismo y el chiismo, la simple posición de Irán hace imposible para los regímenes de toda esta región el normalizar relaciones con Israel. Entonces, aquí es en donde vamos empezando a entender qué es lo que busca Irán. Irán sabe que si no logra cambiar la posición iraní en este momento, más adelante le va a ser muy difícil. Y bueno, esto es lo que desde mi perspectiva busca Irán, ¿no? Busca Israel, perdón. ¿Cuáles son sus objetivos entonces? El fin político es muy claro. El fin político que persigue Israel es seguridad, es asegurar sus fronteras, es obtener reconocimiento diplomático, normalizar relaciones con sus vecinos. Vaya, ser un estado más de la región para el resto de los vecinos, ¿no? ¿Cuál es el medio? ¿O cuál es la estrategia que va a seguir o que desde mi perspectiva está buscando para lograr esto? Bueno,
básicamente anular a Irán como amenaza. En el momento en que anule Irán como amenaza, otros países de la región van a ver el costo de ser hostil a Israel, van a ver el costo de ser hostil a Israel, y van a poder demostrar ante sus poblaciones que realmente no vale la pena correr ese riesgo, y que el único símbolo de la resistencia contra Israel pues ha quedado fuera de combate, ¿no? Y para lograr anular a Irán como amenaza, Israel busca, es absurdo y es estúpido pensar, ahora que lo pienso, que lo que Israel buscara era destruir su programa nuclear, un programa nuclear que Israel mismo sabía que Irán no tenía, que en Irán no tenía fines militares. ¿Qué es lo que busca entonces? Su programa misilístico. ¿Es el programa de misiles de Irán la verdadera amenaza para Israel? No es extraño que Israel exigiera la extinción del programa de misiles de Irán, porque era la verdadera amenaza. A Irán los misiles son el vector de lanzamiento que Irán tiene, o el vector por el cual los iraníes son capaces de hostilizar a Israel. Y no necesitan una bomba atómica, no necesitan una cabeza nuclear para provocar un daño que haga inviable a Israel como Estado. Yo lo comentaba en otros espacios. A Irán le es mucho más rentable tener un arsenal químico que logre dejar inhabitables vastas zonas de Israel, que contamine el agua, que deje las ciudades contaminadas durante generaciones, en fin. Realmente a Irán le es mucho más rentable política y militarmente tener un arsenal químico que tener un arsenal nuclear. Y la única manera en la que un arsenal químico se vuelve una amenaza para Israel es con los vectores de lanzamiento adecuados. Irán no tiene una fuerza aérea poderosa, pero lo que sí tiene es un programa de misiles muy eficiente que, como les dije, pues ha logrado dejar en ridículo a la famosa cúpula de hierro israelí, ¿no? Bueno, una vez destruido este programa de misiles, una vigilancia permanente sobre Irán y un bombardeo continuo, una violación continua de su soberanía, ataques prolongados en el tiempo, instalaciones nucleares, instalaciones estratégicas, básicamente lo que le hicieron a Siria desde la guerra civil, ¿no? Desgastar poco a poco las fuerzas iraníes, provocar inestabilidad en el Estado, y eventualmente hacer inviable un gobierno hostil a Israel y crear el caldo de cultivo para poner en Irán un gobierno afín a los intereses de Estados Unidos y el régimen sionista, ¿no? Bien, con esto los israelíes piensan que sus vecinos van a normalizar relaciones, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿le alcanza cómo planea Israel conseguir esto, ¿no? ¿Cuáles son los medios de los que dispone? Bien, en cuanto a los medios de Israel tiene una gran fuerza aérea, excelentes pilotos, de los mejores del mundo seguramente, un sistema o agencias de inteligencia de primer nivel como el Shin Bet y el Mossad. Eso está fuera de todo debate. Israel se ha comportado militarmente de una manera muy diligente, eso hay que admitirlo. Los golpes que han dado Irán han sido precisos y seguramente pasarán a la historia por su eficacia. Sin embargo, el principal recurso de Israel es la abyecta sumisión de los europeos y los estadounidenses, la manera en la que tienen secuestrados sus aparatos políticos a través de los lobbies, ¿no? Y sobre todo a través de este complejo de culpa colectiva que le sembraron a Europa con esta construcción histórica del Holocausto, ¿no? Y yo lo pongo entre comillas. Bueno, estos son los medios que posee Israel. El respaldo diplomático que le dan Europa y Estados Unidos le sirve para salir impune de cualquier resolución internacional de la ONU, para que su economía siga funcionando. Los subsidios, los acuerdos comerciales ventajosos que tienen con estos países le permiten a Israel mantener una economía que está con respiración asistida todo el tiempo, pero que le sirve para funcionar. Es muy similar a Robocop, ¿no? Yo siempre hago esta analogía. Robocop pues es un robot que tiene gran puntería, está blindado y tiene excelentes armas, etcétera, etcétera, pero al final su parte humana está al borde de la muerte. Robocop es un cerebro que tiene ahí unos cuantos sus funciones vitales y su conciencia al mínimo, y eso es básicamente lo que es el Estado de Israel.
sin esta asistencia euroestadounidense, realmente no, hacía muchos años que habría sido absorbido por sus vecinos, ¿no? Entonces, realmente los medios de los que Israel posee por sí solo no le alcanzan para derrotar a Irán, ni siquiera le alcanzan para destruir su programa nuclear, que ya hemos visto que está enterrado, que está muy bien resguardado, y que sí, tal vez con bombardeos de repetición puedan destruir algunas instalaciones. El problema es a qué costo. ¿A qué costo podría Israel hacer esto? Porque además lo único que está logrando es la cohesión política de Irán. Lo que está haciendo es que la oposición al régimen iraní, pues ahora una fuerzas para con el régimen en lugar de lanzarse a las calles. Nuevamente, ¿por qué no hemos visto esto, no? ¿Por qué no hemos visto la presunta impopularidad del régimen iraní reflejada en manifestaciones en las calles, no? Bueno, entonces si a Israel no le alcanza, desde mi perspectiva es claro que lo que busca desde el principio es meter a los Estados Unidos en la contienda. Y para meter a los Estados Unidos, me parece que Israel está buscando hacerlo por dos formas. La primera, la política de hechos consumados. Es decir, decirle, mira, ¿sabes qué? Ya me metí en esta bronca, tienes que sacarme de esta situación, porque si no me sacas, mis lobbies te van a hacer imposible la vida al interior de Estados Unidos, ¿no? El poder del lobby sionista en Estados Unidos, del AIPAC, es tremendo. Y pues cualquier presidente estadounidense puede sentir el rigor de esta ofensiva política, ¿no? Vaya, el primer medio, me parece a mí, es la política de hechos consumados, el pasarse por alto la voluntad del gobierno estadounidense. Pero el segundo medio, me parece a mí, es persuadir a Estados Unidos de que esta situación le es rentable, diciéndole, mira, te estoy haciendo el trabajo sucio de acabar con un régimen que tú mismo has considerado como enemigo, y un régimen que además está sirviendo intereses geopolíticos de tus rivales más inmediatos, como lo son China y Rusia, ¿no? Como les decía, pues Irán es un régimen sólido, es un régimen que no va a caer estrictamente con campañas de bombardeo. Se necesita de una invasión por tierra para poder cambiar al régimen de los ayatolás, y me parece a mí que esa es la principal reticencia de Estados Unidos, que en tanto que que Estados Unidos no esté interesado en meterse a otra guerra de semejante magnitud en un país de Medio Oriente, de las cuales ha salido absolutamente y vergonzosamente derrotado, y sabe que en el momento en el que se una a una ofensiva con Israel en contra de Irán, Irán va a atacar intereses estadounidenses en toda la región, bases, instalaciones estratégicas, incluso a países que apoyen a los Estados Unidos, que presten su espacio aéreo, por no decir otra cosa. Vaya, Estados Unidos e Israel tienen muchísimos intereses en países como Arabia Saudita, como Jordania, como Siria, como Irak, perdón. Y esos intereses van a ser objetivo de la represalia iraní, y sobre todo el cierre del estrecho de Hormuz. Si Irán cierra el estrecho de Hormuz, el petróleo se dispara, y si el petróleo se dispara, sabemos qué le pasa a la economía de Estados Unidos en un entorno en el que además está batallando tremendamente por mantener la inflación a raya, y en un entorno en el que además Trump está de pleito con el jefe de la Reserva Federal, porque el jefe de la Reserva Federal no baja las tasas de interés, ¿no? Y esta negativa de bajar tasas de interés, pues se debe a las perspectivas de la presión inflacionaria a las que se ve sujeto Powell, ¿no? Bueno, si con el estrecho de Hormuz abierto ya los Estados Unidos, ya la Reserva Federal era absolutamente adversa a la política de Trump, pues con el estrecho de Hormuz cerrado le va a dar muchos más argumentos a estas corrientes de pensamiento, ¿no? Bueno, vaya, en ese sentido, los israelíes están buscando venderle este proyecto a Trump, ¿no? El problema es que yo en lo personal no me atrevo ahorita mismo a decir qué tanto Trump está secuestrado por el lobby sionista, o si de verdad, vaya, si se demuestra, corrijo, el simple hecho de que Israel haya atacado a Irán cuando Estados Unidos estaba negociando y estaba ejerciendo un papel, entre comillas, de mediador, destruye por completo la credibilidad de los Estados Unidos. Esto que acaba de suceder, aunado a lo que sucedió en Ucrania, porque Estados Unidos estaba igual fungiendo el papel de mediador, y Ucrania va y ataca los bombarderos nucleares de Rusia. Estos dos eventos en tan poco tiempo han destruido
por completo la credibilidad en la diplomacia estadounidense. Estoy convencido de que este va a ser el último acuerdo que se firme o que el último acuerdo que los Estados Unidos firmaron habrá sido el último. Realmente me cuesta mucho trabajo pensar que haya gente tan idiota como para volver a creer en la política exterior estadounidense, ¿no? Y esto pues ha sido un golpe durísimo para Trump, independientemente de si sabía o no. Es un golpe durísimo para su credibilidad, para su imagen personal. Y bueno, ¿cómo podría discurrir esto, no? Como les decía, pues yo personalmente creo que Estados Unidos no se va a atrever a una invasión por tierra, así que creo que va a ser una campaña de bombardeos brutal durante semanas, tal vez meses, por los cuales se busque rendir a Irán, se busque que Irán firme acuerdos por los cuales renuncie a su programa misilístico, sobre todo, por los cuales permita a los estadounidenses y a los israelíes mantener una vigilancia súper estrecha sobre sus capacidades militares. Me parece que es a lo único que pueden aspirar, porque una invasión por tierra sería absolutamente impensable. Pero me parece que las represalias iraníes van a ser muy duras. Yo estoy persuadido de que Irán está reservando fuerzas para una ofensiva mayor. Está reservando fuerzas y escondiendo reservas de misiles para atacar a los Estados Unidos en caso de ser necesario, o los intereses estadounidenses. Ya lo veremos, me puedo equivocar. Pero lo que a mí realmente me preocupa es que Irán es un socio clave de China y de Rusia. Para Rusia en cuanto al desarrollo de drones, para la guerra de Ucrania. Y bueno, esto a mí en lo personal me preocupa mucho, porque Putin además acaba de firmar un acuerdo de coordinación estratégica con Irán. Y esto, los rusos son muy legalistas. Los rusos son muy proclives a observar el Estado de Derecho y a cumplir con sus acuerdos, a pesar de lo que parezca, ¿no? Entonces yo en lo personal no veo a Rusia volviendo a cometer el error que cometió con Gaddafi. Yo personalmente creo que Rusia sí podría intervenir, tal vez no directamente con las armas, pero sí de manera velada, sí dando información a Teherán. Y quién sabe, o sea, ya Rusia y China ordenaron a sus ciudadanos abandonar Israel. Esto es grave. Esto es grave porque tú solamente le ordenas a tus ciudadanos abandonar un estado cuando estás dispuesto a emprender hostilidades contra él. Aguas, porque China también tiene capacidad de hacer mucha presión, sobre todo económica, pero también, como lo vimos en el caso de Pakistán, mucha presión militar. Y además Irán es un país clave en la ruta de la seda china. Sin un acceso a la costa levantina, que forzosamente tiene que pasar por Irán, China no tendría de otra más que recurrir a Rusia. Y recurrir a Rusia dejaría a los chinos en una posición de mucha desventaja frente a estos. Entonces, personalmente, tanto Rusia como China tienen motivos muy fuertes para intervenir en favor de Irán. Y yo en lo personal, a pesar de que difiero con muchos de mis camaradas en esto, yo en lo personal no descartaría una intervención. Yo creo que sí estamos en un momento muy peligroso. Y bueno, ya más adelante sacaré un video de por qué estamos ya de facto en la Tercera Guerra Mundial, pero lo platicaré con más calma. Espero que esto les haya servido, camaradas. Les mando un gran saludo. Urbi et Orbi, abrazos no balazos. Bye bye.